Hola a todos. Una feliz tarde, feliz noche, feliz mañana para todas las personas que están conectadas en los diferentes medios que tenemos previstos y queremos en esta tarde hacer algo especial para ustedes, traer una palabra de aliento y fortaleza. Quiero saludar a todos los hermanos allá por Nebraska, por Iowa, Sioux, también los de Texas, y los de California, también en Colombia, y lo mismo que en Sudamérica, en México, por Centroamérica como Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras, a todos los hermanos para allá, desde el corazón un saludo. La razón de estos programas de la Iglesia en línea, Iglesia Sendas de Vida, eres tú. Porque el propósito, primero, pues que la palabra de Dios corra y sea glorificada, pero también que esa palabra llegue hasta ti. Las buenas noticias del cielo. Estamos oyendo muy malas noticias aquí en la tierra, así que se requiere las noticias del cielo. Así que bienvenido a las noticias del cielo. Fraternal saludo en el nombre del Señor Jesucristo para todos los que están inscritos ya en el canal de YouTube, los que nos ven por Face Live, los que nos ven por Zoom, por Duo, por Instagram, por todos los medios, los que nos siguen. Gracias por seguirnos. Les habla el apóstol Wilson Osorio y deseo compartir con ustedes esta palabra que ha venido del cielo a mi corazón. Y la voy a titular: Dios hace la diferencia. Dios hace la diferencia. Usted y Dios son el equipo ganador, definitivamente. Y hoy quiero enfocarme sobre uno de los atributos de Dios, lo cual trae diferencia en medio de estos tiempos como la ha traído en otros tiempos. Uno de los atributos de Dios es la justicia. La palabra justicia quiere decir darle a cada uno lo que le corresponde, justamente. Y por eso quiero que vayamos al libro de San Mateo, en el capítulo 5, versículo 45, para colocar un parámetro inicial, una base a esta escritura. Y dice así: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir sobre malos y buenos el sol, y hace llover sobre justos y sobre injustos. Así que, en primera instancia, aquí vemos que hay un Dios que provee toda clase de buenas cosas para unos y para otros. Y yo digo que pues tanto la lluvia como el sol sale para unos y para otros, que es misericordia también, ¿no? Pero Dios en su divina misericordia también trae unos hechos de justicia, y esos hechos de justicia, permítame traer un pequeño ejemplo, una pequeña aplicación. Si alguien se matricula en la universidad y alguien da excelente rendimiento y otro no le vamos a dar la misma calificación, ¿verdad? De la misma manera, Dios no le va a dar lo mismo al que preserva la vida como al que mata, asesina un inocente en el vientre. Dios no le va a dar la misma paga a una persona que miente y a otra que no, a una que dice la verdad y a otra que no. Dios es justo, por eso Dios ha establecido traer unos parámetros a fin de hacer diferencia en lo que reciben unos y lo que reciben otros aquí en la tierra. Alguno dirá, pero no es el juicio final para saber qué Dios va a pagar.
mire que no es esto toda una verdad. ¿Por qué? Porque hay principios. A ver, los principios espirituales son los mismos que los principios físicos. Por ejemplo, la gravedad. La gravedad es una ley. La electricidad tiene otra ley. Y así hay diferentes leyes en el cielo y en la tierra establecidas en lo natural. También esas leyes están establecidas en lo moral, leyes establecidas en el hogar, leyes establecidas en las comunidades, como haber leyes establecidas en el tránsito, leyes establecidas en el trabajo, en el campo laboral. Así también el reino de Dios está establecido sobre leyes y principios. Esas leyes y esos principios nos muestran algo que es muy importante recordar. Y ese algo tiene que ver, no le hagas a tu hermano lo que no quiere que te hagan a ti. Esa ley es muy importante tenerla en cuenta. Si yo le hago el bien a mi hermano, de alguna forma Dios establece la forma de que haya una retribución si le hago un mal de la misma manera. No podemos escapar a eso, porque ignorar esa ley es como aquel que se tira de un tercer piso ignorando la ley de la gravedad. Pero a veces nosotros cometemos hechos, realizamos cosas sin tener mucho en cuenta los principios y las leyes de Dios. ¿A qué voy con esto? Que de la misma forma, tomando en cuenta que la palabra justicia es dar a cada uno lo que le corresponde, vamos a ver que desde la antigüedad y desde tiempos remotos, Dios ha puesto una diferencia para que no se le dé lo mismo al uno que al otro, porque Dios es justo. Quiero que miremos por un momento la historia de Noé en el capítulo 6 y 7 del libro de Génesis. Noé, siendo advertido por Dios de que vendría un diluvio, y pues para ese entonces era difícil comprender, porque la palabra de Dios nos ilustra que para ese entonces no llovía sobre la tierra, sino que una neblina era la que subía sobre la tierra e irrigaba la tierra. Así que cuando Dios le dice a Noé que vendría un gran diluvio y que llovería desde el cielo, pues a Noé le tocaba creer dos cosas. Número uno, que era Dios que le estaba hablando. Número dos, que de alguna forma Dios haría llover. Y podíamos poner un número 3. Y ese número 3 era creerle que esa barca que le estaba ilustrando que hiciera, porque aparte le dio todas las dimensiones y todas las cosas como debían ser construidas. Ahora, a propósito, esa historia, que no es solamente una historia, sino es algo verídico, que nos narra la palabra del Señor, nos muestra algunos aspectos importantes. Número uno, que había un hombre que no solamente era justo, sino que era un hombre de fe. Se necesita fe para creer por cosas que no vemos todavía. Recuerde pues la historia, que no llovía para ese entonces. Ahora, se necesita fe para hacer cosas que de pronto no somos expertos en hacer. Nos volvimos padres, nos volvemos madres, nos volvemos, como dice la palabra del Señor referente a Jacob. Jacob se volvió pastor de ovejas por el amor a Raquel, porque él no era pastor de ovejas. Y a veces tenemos que hacer oficios y aprender oficios para servir a Dios. Así que miremos cómo un Noé tiene que entender y hacer, porque la fe sin obras es muerta. Él tenía que creerle a Dios, obedecer y caminar en la dirección que Dios le estaba mostrando,
para poder fabricar esa gran barca donde no solamente se iba a salvar él y la familia, también, especies de animales, de diferentes animales y diferentes tamaños, estaban allí en el arca porque Dios quería salvar al hombre. Así que predicó por 120 años y no le creyeron, pero Dios, llegó el día en que Dios trajo el juicio. Y pues no le podía pagar a justos como a pecadores. Así que Noé justo y su familia, ¿cierto? Su esposa, Sem, Can y Jafet, con sus esposas, fueron salvas. Y esta es una tipología del Señor Jesús, de que Él es la barca de salvación. El mismo Señor Jesús se refirió a Él en los tiempos de Noé, que se estaban casando, dando en casamiento, cuando pues vino el diluvio. Ahora, qué bien importante también entender este diseño un poquito extraño, porque pues era un diseño que no tenía timón y que solamente no tenía ventanas hacia afuera, sino hacia arriba. Entonces, mire lo interesante que sucede todo esto, ¿no? Primero, que no tiene timón porque Jesús es el timón. Segundo, una sola ventana hacia arriba porque pues era un caos total, era truene, llueva, 40 días, 40 noches, los gritos de la multitud llamando a la puerta, ya iba a arrancar el arca, el Señor cierra la puerta, no deja entrar sino a los justos, y los impíos recibirían el castigo por la maldad, porque era tanta la maldad que dice la palabra que se arrepintió de haber creado al hombre. Tremenda la historia. Así que vemos que desde tiempos inmemorables Dios en su justicia le da a unos la retribución de ser salvos y otros pues el castigo que se merece. No lo digo con alegría, lo digo con temor y con temblor, lo digo con tristeza, porque aún en estos tiempos, estando la barca de la salvación, que es el Señor Jesucristo, porque Jesucristo no es religión, Jesucristo es salvación, Jesucristo es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree y se convierte a Él. Porque hay mucha gente que cree en Dios, pero no le cree a Dios, no le ha recibido y no le obedece. Esos 4 aspectos son vitales e importantes, que por esa razón se predica el Evangelio hoy en día. Porque hoy en día también se están sucediendo juicios en la tierra y se van a suceder mucho más juicios. Pero eso lo trataremos un poquito más adelante. Avancemos un poco más y pensemos en lo que le pasó a Lot en Génesis capítulo 19. En el capítulo 19 de Génesis, dice que el Señor envió sus ángeles, ¿cierto? Y apremiaban a Lot y a su familia, ¿cierto? Para que salieran de Sodoma, salieran de Gomorra y fueran a un lugar llamado Zoar, que quiere decir pequeño, un lugar cercano pequeño, Zoar, pequeño. Y pues les había dado una orden que no miraran hacia atrás, pero ya todos sabemos lo que sucedió con la mujer de Lot, que a pesar de que había oído, no miren hacia atrás, que pues eso se llama apostasía, de tomar un camino y de pronto renunciar hacia atrás, o tomar el camino bueno y retroceder hacia atrás. Y sabemos que esta mujer se convirtió en una estatua de sal. Así lo declara la palabra del Señor, franca y llanamente. Cuando nosotros pedimos ser guiados por el Señor para cualquier evento, en el matrimonio, en la carrera que vas a escoger, en una empresa que vas a montar, debes ser guiado por el Señor y no volver a las costumbres que antes se practicaban. Así que
les animo a que sigamos mirando esto de la justicia de Dios. Entonces, la justicia de Dios es tanto que pues Dios también volvía otra vez allí en la llanura de Encinar, en Sodoma y Gomorra. Los hombres se habían pervertido a tal manera que aún quisieron violar a los ángeles que habían venido a la casa de Lot. Era algo terrible realmente la maldad, y hoy vemos que esa maldad ha sido aumentada y ya no se puede hablar del pecado. Isaías dice: ay del que le dice a lo bueno malo y a lo malo bueno. Es muy importante no perder de vista la perspectiva de Dios, la perspectiva bíblica del creador de los cielos y la tierra y el creador de tu vida. Nuestro Hacedor trae una perspectiva y es la verdad. Porque hoy los hombres, para entregarse a lo vano y al pecado, han vuelto la verdad una relatividad. Todo es relativo. Si me conviene, si no me conviene, o cómo voy yo. Ese tipo de verdades no sirve, porque no es verdad. Son puntos de vista lógicos e ilógicos que no llevan a ninguna parte y no son la suficiente base para construir nuestras vidas y mucho menos para construir una sociedad. De hecho, este tipo de perversiones está dañando la sociedad. Y por esas causas viene la ira de Dios. Vienen castigos de muchas formas. Hoy estamos pasando una pandemia. Una pandemia que ha afectado a todas las naciones de la tierra. Y seguirán viniendo, porque la maldad sigue aumentando. Ahora quisiera que miráramos un poco más a fondo en el libro de Éxodo, capítulo 8, lo que Dios establece para el pueblo de Egipto. Hagamos una pequeña introducción. El pueblo de Egipto llevaba allí 430 años. Y el pueblo de Egipto había esclavizado y maltratado al pueblo de Israel. Vivían en un pequeño lugar. Se había aumentado la tasa poblacional de los hebreos y eran esclavos allí. Y quiero que vayamos allí al libro de Éxodo para mirar lo que nos dice la palabra del Señor. Vamos a mirar a la luz de la palabra del Señor, libro de Éxodo, capítulo 8, poderosísimo. Yo quisiera invitarles a que ustedes subrayen este capítulo, porque definitivamente trae aquí la claridad de los parámetros de lo que estamos diciendo. Que Dios está en medio de la tierra para hacer justicia, para que los juicios que vienen sobre los impíos, ¿cierto?, no recaigan sobre los hijos de Dios. Ahora, esos juicios pueden ser esos juicios de ese tipo de sexualidades y desórdenes inmorales y pecados groseros. Podría ser el SIDA y tantas enfermedades vergonzosas que vienen por estas causas. Y no solamente eso, destrucción de hogares, niños sin padre y a veces sin madre, hogares deshechos. El hogar es la base de la sociedad, y si destruimos la base de la sociedad, estamos destruyendo la sociedad, porque las cosas se caen por su peso. Y si no hay el suficiente talante, no hay la suficiente base para sostener la sociedad, pues vamos a tener una gran pérdida. Por eso es necesario volvernos a la senda antigua, volvernos a la palabra de Dios, volvernos a practicar los principios de la palabra de Dios para que nos vaya bien, para que el Señor sea con nosotros, ayudándonos en todo. Ahora, yo quiero que miremos por un momento esa escritura de ahí del libro de los Hechos, capítulo 8. Y vamos a leer desde el 22 hasta el 25 en la primera escritura.
Y dice, y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén. Gosén quiere decir cercano, porque era cercano a la capital egipcia, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de plagas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová obrando en medio de la tierra. Mire qué maravilla. Que de pronto, de momento, no se nos revela todo lo que está diciendo esta palabra. De 8:23 dice, está diciendo acá que Dios está poniendo redención. Dios está parando en medio del impío y del creyente, del que hace las cosas bien y las que hace mal. ¿Para qué? Para que el bien y la bendición recaiga sobre el que hace las cosas bien y el castigo sobre el que hace las cosas mal. No soy un predicador del infierno, no soy un predicador legalista, soy un predicador de la gracia. Pero basado en la palabra del Señor nos está mostrando que Dios no le puede dar el mismo pago a todas las personas. ¿Por qué? Porque yo he oído mucha gente que dice, pero Dios es injusto. ¿Cómo va a permitir que esta persona que ha sufrido tanto vaya al infierno? Pero es que yo no puedo ser salvo, ir al cielo por sufrir mucho. Yo puedo sufrir mucho por ser cabezón, por ser rebelde. Alguien que se anda pasando los semáforos, alguien que anda desafiando las leyes del tráfico, un día va a venir, alguien le va a golpear y sufrió la pérdida y quizás de la familia y dice, ¿por qué sufre tanto? Ahora, la gente sufre por el pecado, por la rebeldía, porque va en contravía en todas las cosas. Le lleva la contraria a Dios y hay otros peor aún, más cabezones, diciendo no hay Dios, no hay leyes. Muy fácil. Pero nosotros no podemos ser ignorantes en ese sentido. Así que Dios separa en medio de la tierra de Egipto para hacer diferencia. Dios separa en medio del pueblo con un fin. Y ese fin es establecer esa justicia, que al bueno se le dé recompensa y que al malo también. Ahora, dirá, ¿será que el bueno entonces no padece dificultades? Sí, Señor. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío? Dice la palabra. Claro que en este mundo tendremos dificultades que son propias de esta, pero no vienen por causa de Dios. Ahí está la diferencia. Porque en este mundo por la maldad y por todo lo que se ve, pues también las almas de los justos son afligidas. Pero mucho peor le va al que no cree. O al que cree, porque digamos esto de creer hay que explicarlo bien. Hay gente que cree en la luna y el sol y la luna. Y hay otros que creen en los astros y por eso tienen su horóscopo. Y muchos otros están creyendo en extraterrestres y están creyendo en ídolos y en cuanta cosa. El tema no es que usted crea o que yo crea, no. ¿En dónde estoy colocando yo mi fe? Porque yo no voy a ser tan ignorante de colocar mi fe en lo creado. Yo tengo que colocar mi fe en el Creador. Por eso, entonces nosotros vemos allí que Dios empieza a mandar estos juicios por causa de la maldad de los egipcios y del faraón sobre el pueblo de Israel, el pueblo oprimido y afligido, ¿cierto? Entonces Dios empieza a enviar plagas. Estuvo la plaga del granizo, estuvo la plaga del fuego, la plaga de la oscuridad, de las moscas, de las ranas, la plaga de la sangre. Bueno, cuántas plagas, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo que Dios establece un tiempo para que se arrepintieran, pero no se arrepintieron. Vinieron las plagas a ver si se arrepentían y el corazón del faraón, ¿qué pasó? Se rebeldizó mucho más contra Dios. Entonces vamos a leer entonces desde el versículo
22, por favor, vamos a leerlo de corrido ya y de esa forma nos vamos a hacer el panorama. Dice entonces, y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén en la cual habita mi pueblo para que ninguna clase de plaga, mire, haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová que obro en medio de la tierra. No estamos desvalidos. Vamos a ver el siguiente versículo, el 23. Y dice, y yo pondré redención. La palabra redención es ser quitado un gran peso de encima, es un poder de liberación que viene sobre alguien, sobre una familia, sobre la economía, sobre un territorio. La palabra redención es quitar la maldición, es quitar un gran peso a lo que está paralizando. Yo pondré redención en medio de Egipto y en medio de mi pueblo para que mañana, esta palabra sí está maravillosa. Miren, no la quiero pasar por alto. Mañana será esta señal, ¿cierto? Mañana será esta señal. Dios establece plazo. Y yo voy a dar aquí una palabra profética en el nombre del Señor Jesucristo. Muchas personas que han estado sufriendo aflicciones en el hogar, aflicciones económicas, han estado aplicando para una pensión, pero no ha sido posible. Han estado aplicando en documentos en otras naciones para buscar la ciudadanía y no ha resultado. Se ha embrollado, se ha enredado, se ha paralizado, pero déjeme decirle, viene redención para ti. Tú que has estado buscando la presencia de Dios. Mira, alaba a Dios en este momento. Esta palabra es para ti, mujer de Dios, hombre de Dios, sin importar la edad. Mire, Dios está ahora mirándote. Dios ha quitado la mirada de los impíos para colocarla en los justos, para decirte, viene redención. 24 horas dice el Señor para que recibas sanidad, para que recibas liberación, para que recibas provisión, para que se caiga ese yugo de tu vida. Mira, déjame añadir una palabra. Se están cerrando ciclos de enfermedad, se están cerrando ciclos de adversidad, se están cerrando ciclos donde te sientes en el aire, porque este mundo está en un vaivén que la gente no sabe, llenos de miedo, pero tú no vas a tener miedo porque Dios está contigo, Dios es tu ayudador. 24 horas, dice el Señor. Póngale esta misma hora en el nombre del Señor Jesucristo. A partir de que oigas esta palabra, 24 horas para que te sucedan milagros a ti, a tu casa, a tu familia. Ese joven que tú estás pidiendo que regrese a la casa, regresará. Ese esposo por el cual estás pidiendo que regrese a la casa, regresará. En el nombre de Jesús, la joven regresará. La bendición regresará. Las puertas se te abrirán. Ese empleo vendrá. La bendición vendrá. La solución saldrá. Ese crédito saldrá, la gloria de Dios vendrá sobre ti, porque el Señor está señalando aquí una palabra de poder. 24 horas para tu liberación, dice el Señor. Me alegra y me gozo. Alaba al Señor en el nombre de Jesús. Y quiero que escribas al canal diciendo, recibo esa palabra en el nombre de Jesús, la creo, me la apropio, la decreto, la sentencio, la creo en mi corazón. Y yo sé que van a venir bendiciones sobre tu vida, pero por favor también testifica de la gloria de Dios. Muy bien, continuemos mirando en el versículo 24, 8:24 del libro de Éxodo. Y dice, y Jehová lo hizo así. ¡Oh, qué maravilla! Alabado sea el nombre del Señor. Y Jehová lo hizo así, lo hizo así. Y dice y vino toda clase de plagas molestísimas a toda la casa del faraón, sobre la casa de sus siervos, sobre la casa y en todo el país de Egipto, y toda la tierra fue corrompida a causa de ellas. Pero en Gosén no había plaga. Usted va a leer en todo Éxodo y vas a encontrar, mas en Gosén había luz. En todo Egipto tinieblas, pero en Gosén había luz. Murieron los ganados de todos los egipcios, pero los del pueblo de Dios estaban sanos. Y yo quiero que miremos algo escalafonado acá, porque realmente para mí es muy interesante. Primero, que Dios dice que sana el territorio Gosén, para que ninguna plaga llegue al hogar, a la familia, allí los que estaban del pueblo de Dios. O sea, primero Dios se interesa por ti.
por tu familia, por el lugar donde estás. Pero dice que ninguna plaga ni enfermedad tocó el territorio de Gosén. Allí que había trigo, cebada, bueno, plátanos, yucas, árboles frutales, comida, alimento, ganado, gallinitas, cerdos, no sé qué más tenían allí. Bueno, tal vez cerdos no, porque ellos tenían prohibido comer cerdo. Vamos a pensar qué tenían allá. Una hermosa granja, una hermosa estancia, como el huerto de Dios bendecido por el Señor. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? Sucedió que ni ellos, ni los ganados, ni las gallinitas, ni los cultivos sufrieron la oruga, el saltón y el hormigón. No sufrió la langosta, porque aquí había un juicio sobre las aguas, porque sobre esas aguas se cometían idolatrías. Mire bien cómo es que Dios está trayendo juicio sobre todas las cosas, porque de esos ganados ellos sacaban ganado para sacrificar a sus ídolos. Por eso Dios traía juicio contra los ganados. Dios estaba trayendo juicio sobre toda la nación, porque ellos dedicaban todo a los dioses. Y allí Dios está cuidando la tierra, la familia y las posesiones. Recibe esa palabra. Dios cuida de ti. Mira esa linda canción. Yo no sé, los hermanos, los amigos se acuerdan. Dios cuida de ti. Y cómo cuida también de lo tuyo. El Señor le dijo al hijo de Abraham, llamado Isaac, le dijo cuando había mucha hambre en la tierra y él iba a ir hacia Egipto, mucho antes de esta historia, le dijo, no desciendas, sino que quédate aquí. ¿En la tierra del hambre? No, Dios iba a cambiar las circunstancias. Quédate aquí porque en esta tierra yo la juré a tus padres y aquí yo te bendeciré. Isaac obedeció y sembró todo lo que tenía. En fe se movió. Y dice la palabra que Isaac cosechó al 100 por 1. Y lo prosperó Dios hasta hacerlo muy rico, por causa de grandes cosechas que tuvo. Porque le enseñó cómo sacar el agua de los pozos, no esperar que lloviera, sino el agua de los pozos. Y así se fue prosperado inmensamente. Para alguien es esta palabra, quizás está queriendo viajar a otra nación. El Señor te dice, quédate en tu tierra, porque allí yo te bendeciré. Sin importar qué malo esté tu nación, Dios va a enviar provisión y bendición a tu vida. Porque lo que le pasa al impío, no le pasa al justo. Porque para ti es esta palabra. Así que miremos ahora a continuación en Éxodo 9. Gloria al Señor. Éxodo 9, 4. Y dice, y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo que le pertenece a los hijos de Israel. El COVID no te tocará. Si tú lo crees. Usted tiene que creer en la sangre de Cristo más que en la mascarilla. Porque déjeme decirle que el Señor le dice a los hebreos, maten un corderito y con la sangre pongan el dintel de la puerta.
el ángel de la muerte pasó derecho, mató a todos los primogénitos de los egipcios, pero a los hijos de Israel, a los hijos de Dios, salvó. Mío es todo primogénito. ¿Y qué hicieron los antiguos pueblos filisteos, amorreos, saduceos, egipcios y todos estos pueblos babilónicos? Sacrificaban sus hijos primogénitos a esos dioses. Había uno que se llamaba especialmente Moloc. Y Moloc era un dios que dentro tenía no una caldera, sino un horno. Era un dios alto, grande y terrible. No era un dios, era un ídolo. ¿Y qué sucedió allí? Calentaban los brazos y el pecho a una gran temperatura y allí iban colocando sus primogénitos. Luego se llevaban esas cenizas o esos restos mortales y en un jarrón grande y en medio del comedor y el resto de los cuartos, casi en todas las antiguas civilizaciones. Por ejemplo, Ur de los Caldeos es uno de las donde se encontró, en los hallazgos, se encontró que esa pared era más ancha que todas otras, y en todas esas paredes anchas había huesos o despojos de una criatura, de un niño. Los que mataban los entregaban a esos ídolos. Por supuesto, el hijo del rey no, el hijo del faraón, así que Dios trajo juicio sobre todas esas naciones, especialmente entonces sobre porque algunos dirán, pero Dios es injusto, ¿cómo va a matar los niños? O sea, ¿cómo se va a ensañar con los niños? Esos niños los sacrifican a los ídolos. Así que Dios no permitió que ninguno de los primogénitos de Israel muriera, porque eran niños separados para Dios. Y Dios nos ha llamado a todos a ser de su primogenitura. Quise pasar por allí para decirle también de esta forma, ¿cierto? Que esa es otra manera, la sangre. Es otra forma de decir, yo separo el bueno del malo. Todos aquellos que acudimos a la sangre de Cristo para perdón de nuestros pecados, somos arrancados del reino de las tinieblas y traídos al reino del amado Hijo. Dios hace separación. Dios hace la diferencia. Sigamos adelante con el versículo 5. Y Jehová fijó plazo, diciendo, mañana hará esta cosa en la tierra. Otra vez, confirmación de las 24 horas para tu milagro. Créelo, créelo. Llevas muchos días en la clínica, en el hospital. Créelo, 24 horas saldrás de allí. Tenemos historias de muchos testimonios, entre ellos en Chus, un varón, muchos días en estado de coma por el COVID. Oramos y en pocas horas el Señor lo levantó y lo mandó para la casa. Bendito sea el nombre de Jesús. Hoy me di el placer estos días que pasé por Chus de saludarle y verlo, y ya está trabajando de nuevo, porque Dios hace el cambio en las circunstancias. Bien, dice entonces el versículo 6, al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió ni uno. Yo quiero en este tiempo que desarrollemos ese tipo de fe. O mejor dicho, te voy a hablar francamente, te reto a que levantes tu fe. No dudes de la palabra de Dios. Dios no es mentiroso. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta.
Esta palabra realmente me la dio el Señor para decirte, varón de Dios, varona del Señor, es tiempo que levantes tu fe, que fortalezcas tu fe, que coloques tu fe como un castillo. Porque muchos debilitados mirando las noticias, la noticia no sale sino el bichito, y el bichito cierre y cierre por un lado, cierre por el otro. Y la gente está llena de miedo y de temor. Job 3:25 dice, el temor que me espantaba me ha venido. El temor va a traer lo malo sobre ti y la fe va a traer lo bueno de Dios sobre ti. Verá cómo estás creyendo, si le crees al diablo o le crees a Dios. O si vas a creer, cree al menos por lo bueno y no por lo malo. Debes creer que Dios es escudo a tu alrededor. Esto nos indica para ir a los últimos 2 versículos finales. Libro de Isaías, capítulo 60 y versículo 2. Dice la palabra del Señor, porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti, yo creo que te señales, dígale, sobre mí. Y sobre mi casa, nómbralos. Sobre ti amanecerá Jehová y será vista la gloria del Señor sobre ti. ¿Qué quiere decir eso? Esas tinieblas, como lo vemos acá, un hombre encapuchado allí, esas tinieblas que caen sobre las naciones son demonios que están viniendo porque saben que le queda poco tiempo. Están apresurando el encierro de los hombres para hacer una gran destrucción y una gran mortandad, pero también esa maldad, esos demonios están presionando a los que no se han arrepentido y no han caminado de la mano de Dios, están a la merced del enemigo para que esas maldades y esos pecados crezcan más y más. Pecados vergonzosos de hombres y de mujeres, esa maldad está siendo aumentada. Ciudades como Medellín, como Cali, rodeadas de brujos en la alcaldía, en el consejo y en las direcciones departamentales. La Plaza Bolívar en Bogotá, llena de brujos y de demonios, atrayendo demonios. La posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos, acompañado de chamanes, de brujos. ¿Qué es esto? Atrayendo las tinieblas y la maldad, aprobando lo inaprobable, desafiando las leyes de Dios. Pero a los gobernantes les digo, arrepiéntanse y vuélvase a Dios, el cual tendrá de ustedes misericordia. Y al pueblo de Dios le digo, oren por los gobernantes, para que puedan vivir en paz, porque esos gobernantes se están levantando para perseguir la iglesia. Las tinieblas están viniendo. Ahora todo lo que se está tratando ya no es cómo le ayudan al pobre, al necesitado, cómo legislar para ayudar a la gente, sino vamos a legislar para aprobar el aborto. Vamos a legislar para aprobar el feminismo, para aprobar leyes a favor del LGTB. Estos son tinieblas que están cayendo sobre la humanidad. Y esto acarreará juicios. Pero dice, como dice la segunda figura, mas sobre ti amanecerá Jehová. Pues déjeme decirle, usted que ha estado oyendo testimonios de que Dios está sanando, está ayudando aquí y allá, déjeme decirle que Dios te está mirando a ti y te está señalando. Y te está diciendo, te voy a colocar por ejemplo.
Te voy a colocar, por ejemplo, porque voy a colocar mi gracia, mi favor, mi bendición. Te voy a levantar. Tú que me estás creyendo, te voy a levantar, te voy a prosperar, te voy a bendecir. Y esto no es, como dicen muchos, el mensaje de la prosperidad, porque yo sí creo en el mensaje de la prosperidad, pero no una prosperidad que habla solamente de dinero. Hablo de la prosperidad a partir de la palabra de Dios que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado como prospera tu alma. En todas las cosas, a la medida que prospera mi alma, obedeciendo a Dios, yo voy a ser prosperado. Cuando yo coloco la palabra de Dios en ejercicio, esa palabra me va a bendecir. ¿Por qué? Porque esa palabra está hecha y no volverá vacía, sino que hará todo lo que para lo cual está programada. La palabra de Dios es espíritu y es vida, pero tú debes creerla. Así que, varón de Dios y varona del Señor, yo te invito primeramente a que te arrepientas y te conviertas, y que cada uno, según el terreno que no le haya entregado, el área que no le ha entregado al Señor, entréguesela al Señor. No se rinda a Dios por pedacitos, por partes, no, entréguele. Si Dios te ha bendecido hasta acá, mire lo que le pasó con Abraham. Abraham, como tuvo una obediencia parcial, Dios lo bendijo parcialmente. Pero cuando él obedeció totalmente, Dios le bendijo completamente. Y te dejo ese pensamiento. Yo te voy a invitar en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Puedes traer agua? Gracias. Te voy a invitar en el nombre del Señor Jesucristo a que te apropies de las promesas. Diga: esta palabra es mía. Caerán 1000 y 10,000 a la derecha y a la izquierda, pero a ti no llegarán. Eso nos dice la palabra. Hay muchas promesas al respecto. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El Señor quiere defenderte. Gracias. El Señor es tu defensa, el Señor es tu ayudador. No tengas temor. Rechace el demonio del temor. No dejes que el enemigo te siga pintando panoramas de oscuridad. Es cierto que, que hay oscuridad y tinieblas en las naciones, pero toma esta palabra: mas sobre ti amanecerá Jehová. La gloria de Dios será vista sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia. Dios te quiere bendecir. Solamente créale y le estarás abriendo la puerta a la gloria de Dios. Las puertas de tu casa no se cerrarán las 24 horas del día para que sea traída la riqueza y la bendición de Jehová, la provisión de Dios sobre ti. Dios es experto en traer de forma natural y sobrenatural. Luz nos dio la palabra del Señor. La viuda de Naín recibió a su hijo resucitado. La viuda de Sarepta vio multiplicarse la harina y el aceite. Amados, esta es palabra del Señor. Necesitamos creerle a Dios que Dios está contigo, que Dios es tu ayudador. Sobre ti amanecerá Jehová, aunque hayan tinieblas y mucha maldad alrededor. Pero sobre ti amanecerá Jehová. Yo quiero que vuelvas a levantar tus sueños. Amado, yo quiero que vuelvas a levantar tus sueños. Amada, allí donde estás, quizás pensabas que ese sueño de tener tu casa, de tener tu hogar, de volver a ver tus hijos, de volver a florecer, no lo entierres. Ahora viene lo mejor para ti. Esta es una temporada para ti, para los creyentes, una temporada para aquellos que le creen a Dios. Es una temporada también para que aquellos que saben que no están haciendo las cosas bien, huyan del presente siglo malo, se arrepientan y se conviertan al Señor.
Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, ni de temor. Ya no es hora de estar temiendo. Es hora de levantarse, mire. Quite de tu vida el temor. Quite de tu vida el temor. Y Dios se va a glorificar sobre tu vida. Es importante, mire, sin fe es imposible agradar a Dios. Créale a Dios por grandes cosas y vas a ver la gloria de Dios sobre tu vida. Te lo prometo, como profeta de Dios te lo digo. Vienen tiempos buenos, maravillosos. Sobre la faz de la tierra y sobre los impíos y los malos viene castigo. Siempre ha sido así. Que como aumenta la maldad, pues también van a aumentar los castigos, obvio. Pero Dios te va a guardar a ti. Y si te llega el virus o cualquier cosa por ahí, no te va a poder hacer daño. Porque Dios te va a levantar. Dios es tu escudo y tu guardador. Por último, quiero que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, aquellos que decíamos, pecaba y pecaba, pero yo no sabía que estaba pecando, como la conciencia estaba cauterizada. Pero hoy que te estás dando cuenta de la maldad, dice que Dios, pasando los tiempos de esa ignorancia, manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Y no es hora de autojustificarse. Recuerde por qué Adán se condenó. ¿Y por qué? Porque él no se arrepintió, se justificó. No, la mujer que me diste. Y la mujer que... Y la mujer le echó la culpa a la serpiente. Y la serpiente miró hacia atrás y no encontró a quién echarle la culpa. Pero no es hora de autojustificarse y decir, pero es que yo no, ni mato ni robo. ¿Quién dijo que hay solamente dos mandamientos, caballero? Démosle la cara a Dios ahora, que es tiempo, porque mientras haya vida y esperanza. Te invito en el nombre del Señor Jesucristo a que te arrepientas. Aquellos que están cansados de caminar bajo el yugo de la droga, quizás del alcohol, del sexo ilícito y de cuantas otras cosas, quizás prisionero de la mentira o del robo. O quizás perteneces a una red de narcotráfico. Salte de allí en el nombre de Jesús. Los juicios de Dios están cayendo sobre la tierra. Que Dios está guardando los sustos, sí. Escapa por tu vida. Escapa por tu vida. Es tiempo. Mira, padre de familia, conviértete a Cristo Jesús. Porque cada vez criar niños va a ser más difícil por la maldad que hay. Vuélvete a Dios, el cual será amplio en perdonar. Querido que estás allí, mi oración primera va a ser, porque va a ser dos oraciones. Mi primera oración va a ser por aquellos que se quieren arrepentir. Allí donde estás, quizás en directo o en diferido, sin importar si eso es así, yo te invito a que hagas esta oración como la oración más sagrada que has hecho en toda tu vida, pero un compromiso serio con Dios. Alguno estará pensando, ay, es que yo he hecho el intento de cambiar y no he podido, pero es que estás intentándolo solo. Venga a Dios y Dios te ayudará. ¿Cómo es eso? Es que mucha gente lo está intentando en su propia fuerza y piensa que tiene que venir ya sin
arreglado los problemas, no. Entonces en vano murió Cristo Jesús. Cristo Jesús vino para eso, para darte el poder. Por eso Él dice, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar, así como están, en la condición que se encuentran. Vengan a Dios. Muchos piensan que quieren ver, como van al odontólogo. El día que es la cita del odontólogo, eso se juegan, se lavan y se relavan, porque van a mostrarle la dentadura al odontólogo. Y muchos piensan que así, que venir a Dios es como ir al odontólogo. No, venga como está, que Dios es el que le arregla el problema. Porque si el problema lo pudieras arreglar el hombre solo, pues en vano murió Cristo. ¿Para qué vino a morir? ¿Para que lo miraran nomás? No, Dios vino a morir en la cruz a través del Señor Jesucristo, porque Él sabía que la única forma era que tú le recibieras, solo no, pero en compañía de Dios, de la mano de Dios si puedes. Por eso dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que mi primera oración es para ti. Si es eso sí y es tu decisión, que le des la oportunidad a Dios de transformarte y de cambiarte. Permítele que Él llegue a tu corazón y tu vida va a cambiar. Ora conmigo en voz alta esta oración. Si estás conduciendo un vehículo o algo, detente a la vera y vamos a hacer esta oración. Padre que estás en los cielos, repite conmigo en voz alta. En el nombre de Jesús, vengo a ti como pecador, sabiendo que tú eres el Salvador del mundo. Yo creo que Dios el Padre te resucitó de los muertos y que estás sentado a la diestra de Dios Padre y que recibiste la autoridad, el poder para salvarme a través de morir en la cruz y derramar tu vida por mí y por todos los que nos arrepentimos. Yo creo en ti desde el fondo de mi corazón y te recibo como mi Señor, Dios, Salvador, abogado, médico, mi guía, mi todo. Anota mi nombre en el libro de la vida. Señor, te ruego, Padre, que tomes mi vida, lo que tengo y lo que soy. Salva a mi familia también. Ayúdame, Señor, dame la mano para seguir tus caminos. Dame entendimiento para entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Tú que has hecho esta oración, te invito a que te reúnes en una iglesia de sana doctrina. Y quiero también orar por todas aquellas las personas que se encuentran primeramente en quebrantos de salud. También estaré orando por aquellas personas que tienen dificultades laborales en el matrimonio, y así como Dios me guíe. Pero te voy a pedir que así no mencione el problema que estás teniendo. Te voy a invitar que créale a Dios, que le creas a Dios mientras estoy orando, porque estoy orando a tu favor. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias. Espíritu de Dios, te pido, Señor, que te muevas a favor de este pueblo. Reprendo en la autoridad de Cristo Jesús y en el poder del nombre del Señor Jesucristo toda enfermedad del COVID o cualquier otra virulencia o gripa o enfermedad. Espíritu del cáncer, también te ordeno que salgas y te desarraigues, se desarraigue el COVID, toda enfermedad, el cáncer, en el nombre de Jesús. Desaparece todo tumor, toda hernia, desaparece también todo problema de inflamación de venas, venavarices, problemas de triglicéridos y colesterol alto, regúlense en el nombre de Jesús de Nazaret. También toda tensión alta se regula en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y también ordeno que los que tengan pie plano ahora mismo se les haga curvatura, que los que tienen caries en los dientes, en las muelas, ahora reciban sanidad y reciban ahora mismo una
intervención divina para que sus muelas sean rellenadas y sus dientes sean rellenados. En el nombre de Jesús de Nazaret. Que todo problema de escoliosis, ahora mismo columna, endereces en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo problema de huesos sea solucionado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También ordeno que ahora mismo todo problema de glaucoma en la córnea, en la retina de los ojos, ahora mismo desaparezca esa glaucoma y de nuevo sea esa retina sanada, sea nueva y la visión sea 20/20, córnea restaurada, iris restaurado, córnea restaurada en el nombre de Jesús. Y ordeno una visión 20/20 sobre esos ojos. Ahora mismo, Efrata, en el nombre de Jesús, los oídos se han abierto, la sordera se va, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Padre, gracias Señor, orando Padre, para que tu gloria, Señor, oh Dios mío, esté allí, Señor, trayendo sanidad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que están a punto de ser intervenidos quirúrgicamente, Padre, que no haya necesidad, Padre eterno, porque tú los sanas sobrenaturalmente. Aquellos que están recuperándose de una operación, Padre, que sean recuperados por completo y con rapidez en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquellas personas que están sufriendo enfermedades incurables, ahora mismo ordeno que desaparezca todo demonio y todo espíritu inmundo de enfermedad en el nombre de Jesús. Todo problema de epilepsia desaparece en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todos los problemas de afección mental que han caído en depresión y que han estado a punto de suicidarse, reprendo todo espíritu de muerte y de suicidio, y también todas las personas que han caído en demencia en el nombre de Jesús, les sea devuelta la razón como a Nabucodonosor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y a todas las personas que tienen Alzheimer sean sanados en el nombre de Jesús de Nazaret. Y todas estas enfermedades que llaman enfermedades huérfanas o las incurables, Guillain-Barré o cualquier otra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ahora reciban sanidad. Aquellos que tienen piedras en los riñones, en diferentes partes, ahora mismo ordeno que sean trituradas y se abandonen el cuerpo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que desde la coronilla hasta la planta del pie, todos sean sanados en el nombre de nuestro Señor Jesús. Padre, ese problema ese problema que han venido, las mujeres han tenido intentos de pérdida del bebé, en el nombre del Señor Jesucristo, por reacciones raras o extrañas, que desaparezcan en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y el bebé sea sanado en el nombre de nuestro Señor Jesús. Padre, gracias Señor por tu poder. Hablo también para que las mujeres y los hombres que no pueden engendrar ahora reciban la habilidad de parte de Dios para engendrar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias Dios de gloria, gracias Dios de poder. Oro por aquellas personas que han perdido, Señor, también un ser amado y están quebrantados y sus lágrimas, Señor, están allí. Pido, Señor, que les consueles, les des paz y bendición en medio de tiempos de dificultad. Oro, Señor, para aquellos que están sin empleo, para que tú les des. Aquellos que perdieron un empleo, un negocio, Señor, que no tienen fuente de ingresos, te pido, Señor, oh Dios, que sobrenaturalmente reciban la bendición. Todos los que estamos esperando tierras, casa, estamos esperando, Señor, pensión, Padre del cielo, documentos, arreglar documentos, Padre del cielo, Señor, sea dado en el nombre de Jesús. Oro por aquellos que están en prisión, Padre eterno, Señor, y se han arrepentido y están queriendo salir a ver sus familias y a reiniciar sus vidas. Declaro que sus condenas, Señor, oh Dios del cielo, se reducen al mínimo y en breve saldrán para la gloria tuya a servirte, Señor. Gracias, Padre de gloria, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, queridos. Bueno, hasta aquí esta transmisión. Bendigo a todos los hermanos allá, pues de nuevo, por la tierra del norte, en Nebraska y en Iowa y también en California. Lo mismo también bendiciendo a la gente en Miami, en Nueva York, a la hermana Nancy en Nueva York y la hermana otra Nancy en Miami, y mi nieto allá en Orlando, que sé que se está trasladando ya para Miami. Que Dios bendiga su vida allá en Miami. Andrés Felipe, te bendigo desde acá y bendigo mi familia en Chile, en el nombre del Señor Jesucristo. Allá Cristian, a Angélica, a Samantha, a Huguito, Grecia, a Salvatore, Salomón y a toda la familia allá, en el nombre del Señor Jesucristo.
Les bendigo, bendigo a mi familia en Colombia y aquí a la familia que está en España. Les bendigo en el nombre de Jesús a todos los amigos aquí en España, aquí en la Comunidad de Madrid. Les bendecimos a la iglesia CCI, a todas las iglesias que se han hecho presentes en el nombre de Jesús, Casa de Vida y Casa del Pan en el nombre de Jesús. También al pastor Morales y su esposa allá en California. Todos los amigos y hermanos allá en California, que Dios los bendiga. Nando Pérez, mientras me voy acordando, gloria al Señor, que Dios les bendiga grandemente. Y lo mismo en Panamá, en Guatemala, los hermanos allá en Salvador y Honduras, en México. Bendiciones para todos. Un abrazo desde aquí, desde Madrid. Les bendecimos en el nombre del Señor Jesús, con la ayuda y el apoyo de mi yerno. Estamos aquí haciendo esta transmisión en el nombre del Señor Jesucristo. Así que gracias por todos los dones que se están sumando en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bendiciones para todos.